Amén. Pueden sentarse. Cierro la puerta. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo de Pascua. Tercer domingo de Pascua de Resurrección. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a entrar más profundamente en el misterio de la resurrección del Señor. No sé si ustedes se han dado cuenta que desde que entramos en Pascua no hemos hecho el acto penitencial. ¿Sí se han fijado? ¿O no se habían dado cuenta? El yo confieso ante Dios, todo, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la alegría del tiempo de Pascua es superior a la penitencia que ya habíamos vivido en el tiempo de Cuaresma. Y en este mismo sentido, el rito de la aspersión del agua, que esta vez se bendice, no se exorciza, se bendice con la fuerza de la resurrección del Señor, al renovar en nosotros la gracia del bautismo, nos otorga ese perdón. Entonces, este gesto es superior a cualquier penitencia. Suple por esto el acto penitencial, el rito de la aspersión del agua, porque reaviva en nosotros la gracia del bautismo. ¿Sí me sigue? Reaviva en nosotros esa gracia. Nos vamos profundizando. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos la vestidura blanca, ¿no? Que es la pureza del alma, porque nos hicimos hijos de Dios, discípulos de Cristo, hijos de María, miembros de la Iglesia, y nos convertimos en ese momento en almas consagradas. Ya después empezamos a mancharnos de la maldad de este mundo, pero en principio éramos puros. Esa es la gracia que se reaviva cuando recibimos esta aspersión. Y hay que vivirlo con la certeza de la misericordia de Dios. Por eso es el tiempo de la misericordia. Y hay que vivirlo no como un evento del pasado, sino como una fuerza viva, una fuerza capaz de sanar, capaz de liberar y capaz de transformar. Algo que sigue actuando hoy en nuestras vidas. Las lecturas de este domingo nos iluminan sobre tres grandes temas, sobre muchos, pero principalmente tres. El primero es la obediencia a Dios. El segundo es la alabanza o la glorificación, el ensalzar a Dios por su liberación. Y el tercero es el amor de Dios que restaura, nos permite enmendar, por eso restaura y envía. Entonces, es preciso obedecer a Dios. ¿Cómo decía la lectura? Antes que a los hombres. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas palabras de Pedro ante el Sanedrín, cuando ellos los llevan a comparecer ante el Sanedrín porque han llenado a Jerusalén de toda la enseñanza de Cristo. Y ellos le habían prohibido a los apóstoles, principalmente a Pedro y a Juan, enseñar en el nombre de Jesús, y ellos pues continúan haciéndolo. Y cuando comparecen nuevamente, le dicen: les habíamos dicho que no predicaran en nombre de ese Jesús y que no siguieran responsabilizándonos de su muerte. Y Pedro responde con una frase que a nosotros debería grabársenos aquí y en el corazón. ¿Cómo es? Es preciso obedecer. Ustedes están dormidos, no, qué fastidio. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que hay que grabárselo,
porque es que somos tercos y somos duros, y nos pesan a veces cosas que no son Dios, y por eso cometemos tantos errores. Esas palabras de Pedro ante el Sanedrín no son simplemente una respuesta valiente. No es que Pedro le respondió eso porque él era alzado, sí era alzado, pero no le respondió solamente por eso. Son una declaración de fidelidad. Miren cómo se llena de fortaleza Pedro con la resurrección de Jesús, el que había negado a Cristo 3 veces, el que había dicho yo no lo conozco y tenía miedo, ahora increpa y le dice a la cara a los sumos sacerdotes: ustedes lo mataron, pero él está vivo, nosotros somos testigos de eso, y si nos mandan a callar, pues nosotros primero le obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y con esa declaración está diciéndole además que Jesucristo es Dios, porque ellos le están diciendo a Pedro en nombre de Dios que se calle, y él está diciendo: pero yo le estoy obedeciendo a Dios, es Jesucristo al que nosotros estamos anunciando, ese que ustedes mataron, que resucitó de entre los muertos. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios implica poner su voluntad por encima de la nuestra y de la de cualquier otro, por encima de cualquier presión social, cultural, incluso familiar. No se trata solamente de una obediencia religiosa, sino de una opción de vida. En muchos escenarios en mi vida me vi cuestionado por esta frase. Al principio, cuando uno está con el entusiasmo vocacional y misionero, uno es lanzado así como Pedro. Ya después le toca a uno sufrir las consecuencias de esa fidelidad, y como los apóstoles también la sufrieron. Recuerdo una vez que la primera convivencia vocacional de discernimiento para ver si iba a entrar o no al seminario fue prácticamente escondidas de mi mamá. Y cuando finalmente se entera de que yo iba a ir, porque obviamente pues tenía que decirle, pero había hecho ya todo el proceso de inscripción y todo, y mi párroco sabía, la que no sabía era ella, me dijo: tú no vas para eso, y punto, no vas, no me convence. Y yo le dije: primero le obedezco a Dios antes que a los hombres. Los 5 dedos me quedaron aquí, ¿no? Fue mi primera cachetada por Cristo. No era la manera tampoco, pero bueno, con mi cachetada me fui para la convivencia. Pero, ¿no? Y ahí empezó la historia. Yo no sabía en el lío que me estaba metiendo. Dios sí lo sabía muy bien. Y ya después me pasaron otras cosas, que si se las cuento ahora, de aquí no salimos hoy, ¿no? Pero hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres, y hay que tomárselo en serio. ¿Qué significa obedecerle a Dios hoy? En una familia puede significar mantener la fidelidad, el amor, incluso cuando la rutina a uno lo desgasta o cuando surgen dificultades. Y lo primero que piensa uno es: yo me voy de aquí, tiro la toalla, no sigo con esto. Y Dios nos manda a permanecer. Lo difícil no es juntarse, lo difícil es permanecer, ¿no? Ser fiel. Para un joven, obedecer a Dios puede significar también decir no a ambientes de corrupción, de violencia, de libertinaje, de superficialidad, aun cuando eso implique quedarse solo o pasar por ridículo, ¿no? Porque se tiende a ridiculizar lo sagrado. A mí me apodaron el curita durante todo el colegio y bachillerato, y de ahí para adelante el curita me quedé, ¿no?
Y tuve novia en esa etapa, 14, 15 años, y entonces a ella la marcaron, la etiquetaron, y toda la vida se quedó la novia del cura. Años más tarde todavía le dicen la ex del cura. O sea, imagínate, pobrecita, ¿no? De lo que son las etiquetas. Y todavía hoy hay que ver, hoy hay etiquetas peores, ¿no? Las consecuencias de un seguimiento radical al Señor. Para un trabajador, obedecer a Dios puede significar rechazar prácticas injustas en un trabajo, aunque eso cueste promoción, popularidad. ¿Cuántas propuestas indecentes no le llegan a uno en ciertos puestos? No, pero tú nada más tienes que firmar aquí. Pues no pasa nada. Tú también te vas a beneficiar, ¿no? Y entonces hay que mirar los valores que tiene uno y saber que Dios te está mirando siempre, ¿no? Para muchos, obedecer a Dios puede ser venir a misa. Venir a misa aunque preferirías quedarte durmiendo o hacer cualquier otra cosa, algo más divertido desde una perspectiva humana. Para otros, la obediencia a Dios pasa por custodiar la mirada ante la tentación de fijarse en lo que nos puede llevar a la impureza. Eso lo sabemos los hombres bien, ¿no? Pero también las mujeres. Cuando la publicidad, la forma de vestir, todo te empuja a una sensualidad desenfrenada, y todo te lleva a pensar, y todo te lleva más allá de los límites. Fijarse en lo que nos puede llevar a la impureza, evitar una conversación que puede trascender hacia una infidelidad, decir la verdad aun cuando todo te empuja a mentir, salirme de una conversación o de un ambiente donde se ofende a Dios aun cuando me señalen. Hay conversaciones, ustedes pueden pensar que para mí es fácil porque soy sacerdote, y no es fácil. A veces estás en un círculo de personas que tú aprecias, divertidas, agradables, gente buena, pero que no respeta de todas maneras y no tiene una conciencia muchas veces de la trascendencia que tienen ciertas palabras, y empiezan a decir cosas que ofenden a Dios. Y ante esa situación hay dos posturas. O hablo y le digo, oye, no te expreses así, no digas eso, no hables así, y trato de explicarlo, o me retiro. Pero permanecer es omisión, y es volverse también cómplice de la situación. A veces decimos, no, que por respeto. La fidelidad a Dios pasa por ahí, ¿no? Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios es evitar el pecado, optar por el bien, optar por la verdad, optar por la bondad, y eso suena precioso. Pero estamos inclinados al pecado y estamos en un mundo contaminado de tantas cosas, y a veces nos pesa. Obedecer a Dios a veces incomoda, nos pone en minoría, nos expone al escarnio, al ridículo, pero nos da una paz que no se compra ni se negocia. Y no es que uno se crea perfecto, pero es tan sabroso cuando tú realmente sabes que estás haciendo las cosas bien. Y si la muerte te sorprendiera en ese momento, te irías de verdad con Dios. Y no porque tú lo merezcas. Es un signo de su misericordia, claro está, pero da tranquilidad saberse acompañado por Dios y saber que uno está en su camino, aunque no seamos merecedores de nada. El Salmo 29 decía: te alabaré, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Otra traducción dice: te glorificaré, te ensalzaré, te alabaré, te glorificaré.
Son unas palabras muy hermosas. ¿Alabamos nosotros realmente a Dios por las muchas liberaciones que nos concede cada día? A veces pensamos que liberación es que alguien aquí se chuquisee y entonces se le quite el chuqui, ¿no? Pero liberación va mucho más allá de eso. Nos libra del mal que no vemos, del accidente que no ocurrió, de la bala perdida que no te dio, de la enfermedad que superamos, del pecado al que no caímos, pero sobre todo nos libra de vivir sin sentido, sin esperanza. Despertar en la mañana ya es una oportunidad grandiosa de recomenzar, el no morir, mientras tenemos tanto por hacer, por inventar, por corregir, incluso cuando a veces la estamos embarrando y estamos pecando, y Dios nos deja continuar porque nos da oportunidades de inventar, como se la dio a Pedro. Hemos de glorificar al Señor, como dice el Salmo. Pero glorificar al Señor no es solamente decir, sí, yo te glorifico, Señor, y cantar y hacer oración. No solamente es eso, es vivir de tal manera que nuestras obras hablen de Dios. Piensa la gente en Dios cuando te mira a ti, en tu comportamiento. Le provocaría a la gente perseverar y estar cerca de las cosas de Dios cuando nos mira a nosotros, no por nosotros, pero por nuestro testimonio. Esas cosas hay que pensarlas en introspección. No es juzgar a nadie, no es pensar en nadie, porque solemos a veces devolver el golpe y decir, sí, claro, fulanita, que se la tira de santa, que no sé qué, que no sé cuánto. No, piensa en ti, mira hacia adentro, ve para adentro, mira lo que pasa contigo. Cuenta una santa, que no recuerdo el nombre de ella ahora, que tiene una visión. No sé si fue Santa Catalina o fue Santa Rita, fue una de ellas. Que me perdonen la autoría de la visión. Tiene una visión en que nuestro Señor le muestra a una mujer que se había prostituido, que estaba toda golpeada, toda sucia, toda malherida, tirada en el suelo. Imagínense de la peor forma. Y Jesús le dice, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Y ella, esta santa, le dice a Jesús, en lugar de decir, bueno, ok, entonces hay que fundar otra, o hay que buscar otra, o hay que, no sé, largarse para otro sitio, porque mira eso, ¿no? No. Ella dice, te puedo ofrecer trabajar en mí, ¿no? Porque si ella es tu iglesia y está así, pues yo soy parte de esta iglesia, si yo estoy ahí, pues significa que yo también soy parte de esas mismas heridas. Entonces voy a empezar a trabajar en mí mismo, en lo que yo puedo enmendar. Glorificar al Señor es vivir de tal manera que nuestras obras, nuestra vida, nuestras palabras hablen de Él. Que nuestra vida sea una verdadera alabanza, que nuestra manera de tratar a los demás, de enfrentar el dolor, de amar, hable de Dios. ¿Está Dios verdaderamente presente en todos los momentos de nuestra vida? Ayer tuve una oportunidad muy bonita. Me invitaron a una revelación de sexo de un bebé. Nunca lo había hecho. Entonces me dijeron, para que nos haga la bendición de la revelación de sexo. Y yo le dije sí, y después me quedé ¿cómo que la bendición de la revelación de sexo? Me puse a buscar y resulta que no existía tal cosa. Entonces elaboré un ritual sencillo, adaptado a la situación,
Y me puse en discernimiento primero, invoqué al Espíritu Santo y me puse a pensar, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bendecir al bebé, si era ella o él, y encomendar su destino a Dios, bendecir a los padres, bendecir a la familia. Y les entregué un cirio encendido que representaba la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, que es esa vida que está germinando, ¿no? Y bueno, y que el Señor iluminara su camino. El Señor, que ya sabía desde el principio quién era, ya el Señor sabía su nombre, ya el Señor sabía su destino. Dice la palabra de Dios: desde antes que te formaras en el seno de tu madre, en el vientre materno, ya yo te conocía, ya te había consagrado, ya te había destinado a ser profeta de las naciones. Dios nos conoce desde el principio, ¿no? Y qué cosa que yo me fui de azul y entonces el bebé fue varoncito. Qué cosa, ¿no? Excelente, profético, gané yo. Entonces, pero a lo que voy es, qué bonito que ellos hayan tenido presente a Dios en un momento así. No era el bautismo, ni siquiera había nacido, y ya estaban encomendando el destino de esta criaturita al Señor. El salmista dice que el Señor convierte el lamento en júbilo. El Señor convierte el lamento en júbilo, y lo hace de muchas maneras. Cuando una madre soltera ve crecer a sus hijos con dignidad, gracias a su esfuerzo, pero por la gracia de Dios, ahí se convierte lo que parecía una tragedia en un júbilo. Cuando alguien que estaba hundido en el vicio encuentra el sentido de la fe y se convierte en un testimonio para otros, se convierte en lamento en júbilo. Cuando un enfermo encuentra consuelo, fortaleza, ahora en medio del dolor, y se convierte en luz también para los que lo rodean, se puede convertir el lamento en júbilo. Pero el lamento se convierte en júbilo cuando lo llevamos al Señor, cuando lo dejamos actuar a Él, cuando es Él y no nosotros, cuando es Cristo el que realmente habita en nosotros, el que crece en nosotros. En el Evangelio, Jesús resucitado se encuentra con los discípulos en la orilla del lago. De acuerdo a los estudios exegéticos, viene siendo la cuarta aparición. Sin embargo, el evangelista dice que es la tercera. Bueno, es la tercera. Pedro, ustedes se acuerdan de Pedro, ¿verdad? San Pedro. Bueno, Pedro había negado a Jesús 5 veces, ¿no? 3 veces, eso. Y ante las 3 negaciones de Pedro, ahora Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? ¿De verdad? Es una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. Si Paola le pregunta a René: ¿tú me amas? Y él le dice: sí, yo te amo. Pero si le pregunta de nuevo, a los 2 minutos: ¿tú me amas, René? Sí, yo te amo. Y vuelve otra vez la tercera: ¿de verdad me amas? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué WhatsApp leíste por ahí? ¿Qué pasó? Porque ya entra como la duda, ¿no? Es incómoda porque hay una sensación de que como que no le está creyendo, pero no es eso. Le está permitiendo enmendar sus negaciones. No solamente la pregunta es para Pedro, también es para William, también es para Cherny, para Carlos, para todos los que estamos aquí. Es para ti y es para mí. Jesús no pregunta por nuestra eficacia ni por lo geniales que somos, tampoco pregunta por cuántas veces fallamos, Él lo sabe. Jesús pregunta: